Hola, mi nombre es María y te quiero dar las gracias por estar aquí en este podcast. La opción principal es ayudarte a identificar esas banderas rojas en una situación de violencia doméstica, una relación tóxica que estés pasando vos o tú, alguna amiga o un amigo, algún familiar, y ver cómo se puede ayudar, ver todo lo que contarte por medio de mi historia, ver que identifiques ciertas cosas que normalmente no se identifican. Aparte de eso, quiero ayudarte a lo que es emprender un nuevo negocio, empezar desde cero. Yo te puedo ayudar desde cero a comenzar un nuevo negocio, y por medio de este podcast vamos a estar dando todos estos consejos y todas estas maneras de que puedas salir adelante para que no dependas ya más de una persona que te tenga esclavizada. Así que bienvenidas, bienvenidos a este podcast y comenzamos. Hola, qué bueno que están aquí, que están en un episodio más de En Movimiento. Hoy queremos hablar sobre un tema que es muy importantísimo, que hemos notado que no solo ciertas personas que padecen de violencia doméstica lo enfrentan, sino también muchas mujeres o muchos padres, ya estando siempre casados, o mujeres solteras o padres solteros, que se enfrenten a esta situación, y lo que es el problema de tener a sus hijos en escuelas y llegar al punto en que tal vez no una crisis económica o una crisis familiar, o un divorcio en el cual el padre dice: ya no sigo pagando la escuela, miremos a ver cómo pagamos la escuela. Se ven enfrentados a que los hijos, dos cosas: o no sigan estudiando en la misma escuela que estaban estudiando por no pagarla, por tener una deuda económica con la escuela, o simple y sencillamente tengan que salirse para irse a otra o dejar de estudiar. Y en este caso yo quiero comentarles, porque en el momento en que yo me divorcio, el papá de mis hijas dice un total rotundo no al pago de la escuela, porque él estaba ejerciendo una presión sobre mí en el cual yo tenía que verme acorralada por todos y cada uno de mis puntos débiles en yo no poder sostener o mantener a mis hijas. El momento que yo me desligo de mi matrimonio, me voy, yo nunca pensé que realmente el papá de mis hijas iba a portarse de esa manera, en el cual iba a afectar a sus hijas, sino que él lo que hizo es acorralarme por todos lados juntos con su familia, por todos lados, para que yo me viera en la necesidad de regresar con él. Pero él no se percató que yo ya me había preparado económicamente para esto. Pero yo pensé que al momento de separarnos o algo, él nunca iba a dejar de aportarle económicamente a las niñas, sino que pensé que el pleito o el problema iba a ser conmigo, pero no con ellas. Y es ahí donde estaba equivocada. Y me vi en una situación bien difícil, porque llegó el momento en volver a matricular a las niñas en la escuela cuando yo me doy cuenta que él no estaba pagando ni un tan solo mes de ella. Esta situación, como les digo, les puede pasar no necesariamente solo en caso de violencia doméstica, sino en caso de algún familiar, de una familia, un núcleo de familia que esté pasando por una dificultad económica. Entonces, al darme cuenta yo que el papá no estaba pagando la escuela, me vi en la necesidad de pasar a mis hijas a otra escuela, a una escuela en línea, una escuela gringa, que tenía una plataforma digital, completamente digital, una maravilla de escuela para mí. Y yo les voy a dejar aquí en la descripción del episodio la escuela en la que mis hijas estaban, completamente gringa, ¿verdad? Solamente hablan inglés, no hablan español. No es una escuela bilingüe. Entonces, yo anduve buscando varias escuelas en las cuales poder ponerla, porque si hay una cosa que, por decir, si hay algo que protege, en este caso, en mi país, lo que es la Fiscalía de la Niñez, es que los niños tengan todas las necesidades cubiertas, ya sea alimentación, seguridad, educación, salud, y por alguna, ahí se me escapa alguna, no me acuerdo cuál es. Entonces, si yo no podía permitir, si hay una cosa que no era negociable conmigo, era sacar a las niñas de la escuela porque no podíamos pagarla, y que dejaran de estudiar y que estuvieran haciendo nada. Entonces las metí en esta escuela, como les repito, les voy a dejar la descripción ahí abajo, y resulta ser que la escuela me las acepta, la escuela gringa me las acepta, a Selus se llama, Selus Academy,
Y me dice que para el momento de que mi hija mayor se graduara, necesitaba lo que era una transcripción de la escuela actual en la que estaba. Es decir, ella hizo noveno y décimo, creo que es noveno y décimo, sigue high school. Tenía que ver una transcripción para que en la escuela nueva, a CELUS, la agarrara y pudiera acreditar esas clases como ya cursadas para que mi hija no las volviese a cursar, perdón. Entonces, en el tiempo de la desesperación, yo lo que hice fue matricularla y dije, después, este problema es para después, lo que no quiero es que dejen de estudiar. Resulta ser que mi hija mayor en un momento me dice, mami, ya me voy a graduar. Ya es momento de tener la transcripción de la escuela. Y yo no había iniciado lo que era el proceso. Para empezar, es una escuela muy prestigiosa en este país. Una de las escuelas más caras en la capital, la cual tiene mucho poder, tiene cientos de abogados para defenderse. Y yo les mandé un correo donde les decía que por favor me entregaran las notas de mis hijas para poder acreditar esa transcripción en la otra escuela. Esta táctica me la dijo mi abogado. Recuerden que les he hablado de mi abogado, que es mi cuñado. Entonces, él me dijo, necesitamos una prueba escrita de la escuela que te está negando las notas de tus hijas. Porque una cosa es, según el derecho, según las leyes en mi país, una cosa es el acto contractual que tenemos los padres con la escuela y otra cosa es el derecho al estudio que los hijos o los niños deben de tener. Entonces, me dijo y me mencionó muchos artículos, según el artículo tal, 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 vamos a ir y vamos a pedir que por favor nos entreguen las notas de la escuela y que ya lo que es la deuda económica que ustedes como padre tienen con la escuela es por aparte, pero ahorita necesitamos resolver lo que es las notas. Entonces, yo escribí a la escuela con la intención que me negaran las notas y dije, por favor, necesito que me den las notas de mi hija, apellido y nombre, y mi otra hija, apellido y nombre, el código de estudiante. Y en menos de creo que yo 8 horas recibí una respuesta de la directora de la escuela donde me decía, no, no le podemos dar las notas de su hija porque una debe el monto de tanto y la otra debe el monto de tanto. Entonces, al decirle a mi cuñado, yo le presento el correo que me contestó la escuela y me dijo, perfecto, con esto nos vamos. Entonces, él me explicó eh, a forma legal cómo era lo que iba a hacer y en mis palabras se los traduzco a ustedes. Como les decía, una cosa es el compromiso que tenemos los padres con la escuela del pago de esa, de esas mensualidades, perdón. Y otra cosa es el derecho que tiene el niño. Entonces, al momento en que la escuela le niega el permiso a los niños de seguir estudiando o tener la transcripción de esos documentos, a ese momento lo que está haciendo la escuela es violentar el derecho a la educación. Entonces, al violentar el derecho a la educación, lo que hace es cortarle los derechos que el niño tiene y no es permitido. Entonces, fuimos a un lugar que se llama aquí el Ministerio Público y en el Ministerio Público yo puse la denuncia a decir la escuela tal y tal le está quitando el derecho de estudio a mis hijos porque no quiere entregarme las notas porque hay una deuda pendiente con la escuela. El Ministerio Público aceptó la denuncia, no solo la aceptó, sino que un dato importante, una de mis hijas ya tenía 18 años y otra tenía 18 y 15 años. Entonces, como la que tiene 18 ya no, según la ley, en ese, ya no entra en lo que es la fiscalía de la niñez, porque la niñez llega hasta los 18 años. Entonces, mi cuñado lo que hizo fue amarrar a mi hija de 15 años con la de 18 en la misma denuncia. Entonces, no solo denunciar, pero en realidad lo que nosotros necesitábamos eran las notas de mi hija de 18 años. Pero las amarramos las dos, es decir, no solo denunciar que la escuela no nos quería dar las notas de una de ellas, sino que de las dos. Y
supuestamente, como él me decía, puede ser que no la agarren porque ella ya no entra en la Fiscalía de la Niñez, pero si va con la otra amarrada, puede ser que sí la agarren. Entonces nosotros lo intentamos y a la primera pues no funcionó, sino él tenía otro método para hacerlo. Cuando, no solo, como les digo yo, no solo agarran la denuncia, la aceptan, sino que me dan en aproximadamente una semana una citatoria para una audiencia de emergencia, cosa que a mí me extrañó mucho porque mi cuñado me había dicho, mi abogado me había dicho, esto va a tardar, que te den esa cita va a tardar 3, 4 meses. Por la lentitud del sistema en Latinoamérica es muy lento. Entonces, mi sorpresa fue que rapidísimo me dieron la cita y rapidísimo nos tuvimos que preparar para poder ir a la audiencia. Cuando nosotros entramos a la audiencia, antes de entrar, perdón, vi que había mucha gente citada y eso me encantó también. El sistema de mi país me gusta en ese sentido porque defiende mucho a la niñez y eso, pues la verdad no tiene precio. Entonces, cuando antes de entrar tuve oportunidad de hablar con lo que era una parte del sector educativo que se la llaman la departamental, que es quien regula las escuelas por departamento, por áreas, inclusive dentro de la ciudad. Y a ella tuve la oportunidad de explicarle, antes de entrar en audiencia, qué era lo que estaba pasando. Porque ella se sorprendió y dijo, ¿por qué hay tanta gente para esta audiencia? Normalmente, cuando yo vengo a estas audiencias, son más sencillas. Pero ahorita estoy viendo que está la Fiscalía de la Niñez, está otra entidad gubernamental protegiendo a la niñez, pero es diferente a la Fiscalía de la Niñez. Está ella, que es de la departamental. Estaban del Ministerio Público. Total, que habían como 6 o 7 representantes de gobierno a defensa de mis hijas. Y habían 2 abogados por parte de la escuela y un abogado mío. Entonces todavía ellos hicieron el comentario de esta audiencia sí que va a estar interesante porque hay tanta gente involucrada y pocas veces recibimos una denuncia de estas porque los padres no se atreven a denunciar a las escuelas cuando no le quieren dar los diplomas o los títulos de sus hijos, porque la gente no sabe que se puede hacer eso. Entonces les cuento cómo fue la audiencia. Entramos en la audiencia y de un solo no había sitio para todos. Entonces yo escogí sentarme aparte porque si hay algo que les voy a confesar es cuando yo me pongo muy nerviosa, no puedo hablar. No me sale ni una palabra, pero eso es cuando tengo nervios extremos. Extremos de decir, por decir, solo me pasa cuando iba a tener a mis hijas que me hicieron las cesáreas, no pude hablar en el quirófano y solo me pasa cuando está en audiencia. Entonces, yo me quedo callada, le dije, yo me voy a sentar allá atrás. Me quedo callada, yo no pienso hablar, no pienso levantar la voz, yo quiero que vos, le decía yo a mi cuñado abogado, te tomes las riendas de la audiencia y vos defendeme, defende a mis hijas. Yo me quedo callada porque cualquier cosa que yo diga puede arruinar el proceso, entonces mejor prefiero que vos lo hagas. Me senté atrás y yo tenía visión de todos y estaba muy cerca de los abogados de la escuela. Escuchaba todo lo que ellos decían, sin saber ellos que yo era la mamá que estaba sentada atrás. Y básicamente comenzaron ellos a decir, no, hay una deuda pendiente, ellos deben de pagar la deuda para que nosotros le demos lo que es la transcripción de las notas. Después luego mi abogado decía, sí, pero la deuda que ellos tenían, ellos llegaron con el 80% del dinero a querer pagarla y ustedes dijeron o todo o nada. Y pues la necesidad es la necesidad. Se fueron ellos a matricular a sus hijas a otro lado, a comprarles computadoras, a que no dejaran de tener lo que era educación, porque la escuela no quiso recibir esta cantidad y no quiso seguir apoyando cuando hay muchos padres de familia que se les apoya. Y total es que hubieron muchos términos legales, hablaron los de la Fiscalía de Niñez, departamental, etcétera, etcétera. Y el juez les hizo saber a ellos que si ellos, lo que les estaba explicando al principio, una cosa es la deuda económica que tienen los padres, otra cosa es el derecho del niño. Si ustedes no están dispuestos a entregar esas notas para las niñas, lo que están haciendo es violentándolas. Y se llama bullying educativo, si no me equivoco. Entonces vinieron ellos y vino el juez y le dijo, si ustedes no están dispuestos a entregar las notas, tienen que pagar una multa
de 2 salarios mínimos. Los 2 salarios mínimos en mi país viene siendo un equivalente aproximadamente de $1,000. Entonces, eso iba a incurrir en un gasto primero para ellos porque tuvieron que contratar al abogado, o no sé si el abogado ya está en la planilla de la escuela. Y iba a ser un cargo extra también, porque en lugar de recibir y recuperar la deuda que nosotros teníamos con ellos, ellos iban a tener que desembolsar. Aparte quedaban manchados como una escuela que no apoya o que violenta los derechos de los niños. Entonces, el juez les explicó todo eso a ellos, como también yo ya estaba sabida que el juez a mí como padre me iba a regañar. Mi cuñado, mi abogado, me dijo de no importa lo que pase, me dio un consejo valiosísimo que yo lo agradezco un montón. Me dijo, no importa lo que pase, el juez te va a regañar por ser un padre irresponsable, por no pagar. Desgraciadamente, sos vos la que estás poniendo la cara porque sos la mamá. El papá no quiso poner la cara ni siquiera para esa audiencia, sino que me dejó que yo fuera, que yo la pusiera, y yo no podía permitir que mis hijas sí siguieran atrasando sus estudios. Entonces, el juez, dicho y hecho, regañó a la escuela por no querer dar los papeles y me regañó a mí por ser un padre irresponsable. El consejo que me dio mi cuñado fue, no importa lo que te diga, quédate callada, porque aquí lo que nosotros andamos buscando es las notas de tus hijas. Solo eso. No queremos más. Vos sabés cómo fue tu situación económica, vos sabés cómo fue lo que vos sufriste, lo que pasaste, todo lo que pasó. No tenés que explicárselo al juez, porque a él no le interesa. Él solo está velando por la seguridad de las niñas. Entonces, el juez sí me regañó, me entró por un oído, me salió por el otro, porque yo sabía que no era una manera que yo había querido ser, no era una manera que yo había querido ser irresponsable en el pago, sino que eso es lo que le tocaba al papá y él no lo cumplió. Entonces, es más, cuando fuimos a la audiencia en el juzgado de familia, quedó estipulado eso, que él se encargaba de la escuela de las niñas y yo me encargaba de darles techo, darles comida, darles todo y la salud entre los dos y de la escuela de las niñas. Al momento que salimos de la audiencia, bueno, se hizo un pacto, se va a pagar un porcentaje mensual a la escuela, se va a abonar y por otro lado ellos entregaban las notas. Entonces se negoció con la escuela, fue una negociación que se hablaron con la directora y altos mandos de la escuela y no les quedó otra que aceptar. Era para ellos poco dinero para pagar mensualmente, pero para el papá de mis hijas era lo que él podía pagar y aceptaron que así fuera. Y dijeron que iban a entregar las notas, que en la siguiente audiencia ya iban a tener todo, etcétera, etcétera. Se nos llamó a una segunda audiencia para poder estipular ciertas cosas y dar fe. Ellos llevaron las transcripciones de las notas de mis hijas, con certificados de conducta, con certificados de un montón de cosas, y es más, en la departamental dijo que dejaran que subieran esas notas al sistema de educación del país, por si las niñas querían volver a estudiar en el país, no tendrían que estar apostillando ni haciendo un montón de cosas, sino que entran dentro del sistema como que si ellas hicieron esas clases aquí. No entendí muy bien eso, pero sí entendí que la departamental pidió que se actualizaran esas notas. Luego, ahí nos entregan los papeles. No pasó ni una semana entre una audiencia y la otra. Y en esa audiencia también entró mucha gente. En esa audiencia sí fue el papá porque él es el que se estaba comprometiendo a hacer el pago mensual. No le quedó otra que ir y firmar los documentos. Y nos entregaron los papeles. La escuela muy diligente, ellos, no sé cómo, supieron en qué escuela estaban mis hijas en Estados Unidos. Y ellos mismos mandaron lo que es la transcripción de las notas a la escuela. De su propia voluntad y son muy eficientes. Es una escuela muy buena, la verdad. Lástima que tuvimos este problema. Pues el motivo de este episodio es básicamente porque yo sé la desesperación. No hay desesperación más grande para uno que no poder brindarle la educación a nuestros hijos. Y en el momento en que yo sentía que no se podía pagar la escuela, me sentía un fracaso total. Sentía que yo podía dejar de hacer o hacer cosas,
Pero ya no poder pagar la escuela de mis hijas sentía que era un fracaso total. Y yo siento que muchas personas pasan por esto porque conozco mucha gente. No fui la única que en esa temporada mis hijas se tuvieron que salir de la escuela. No fueron las únicas. Hubieron como 3, 4 familias más que les sucedió lo mismo, ya que fue en plena pandemia también. Y yo sé el dolor que se siente no poder darle lo básico a unos hijos. Entonces, como yo digo, yo puedo quedarme callada con toda esta información, guardármela a mí, tener la vergüenza de decir, tuve que demandar a la escuela porque no pagué, pero yo lo miro con otros ojos y sé con los ojos que si ustedes que están escuchando han pasado de esto, sé con los ojos que lo ven y es básicamente desesperante no poder cumplir con esto. Pero yo les digo, hay maneras de salir. Todo problema por lo menos tiene 5 maneras diferentes de salir. Entonces, espero que esta información les ayude. No sé de qué país nos puedan estar escuchando, pero sé que cada país tiene sus reglas. Sé que hay protección para los menores. Entonces, si ustedes están en uno de estos problemas, yo recomiendo poder asistir a una persona que les asesore legalmente, quien les diga cómo son las cosas y que puedan sacar adelante a sus hijos, que puedan no coartarles, no bloquearles, que no puedan bloquearles el derecho a la educación y que pueda ser de acuerdo a su economía. Hay una hay un dicho que dice, si tus padres te criaron en pobreza, es problema de tus padres. Pero si ya sos un adulto y seguís en pobreza, es problema tuyo. Entonces, siempre hay altos y bajos, siempre vamos a tener mejores en la época de las vacas gordas y las vacas flacas. Pero yo, sinceramente, no quiero que una persona sufra, una familia sufra por no poder matricular a sus hijos en su escuela. Y yo les he dicho a mis hijas, si yo ya de último no pudimos pagarle la escuela, yo quiero que esto sea una lección para ustedes, para que ustedes aprendan a que deben de tener ingresos siempre y vayan ahorrando para cuando suceda una de estas situaciones, tengan un colchón de donde cubrirse. Nosotros como éramos comerciantes y como éramos inversores, pues sí pensábamos en el ahorro, pero para nosotros nos servía más el dinero en una inversión que en un ahorro. Y de igual manera, como yo les he contado en otros episodios, yo me preparé para esto. Yo económicamente estaba bien, pero no contaba con pagar la escuela, que era básicamente una mensualidad casi de aproximadamente $1,600 las 2 niñas. Entonces, yo espero que esta información les ayude, que averigüen si no tienen abogado para pagar. En Latinoamérica, las universidades ponen a los estudiantes a ejercer, a hacer casos, ¿cómo se llama esto? A litigar, creo que se dice. Siempre dirigido de un abogado real para que ellos vayan practicando cómo es el mundo en la vida real, en las audiencias allá afuera. Entonces yo les recomiendo acercarse a las universidades, a los consultorios jurídicos que ellos tengan y puedan pedir asistencia. Si no pueden pagar un abogado, estos abogados les pueden ayudar y así ustedes pueden sacar adelante a sus hijos. Me nace de nuevo poder orar por ustedes, así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poderme comunicar con varias personas en diferentes ciudades, en diferentes países. Que lo que yo he sufrido, lo que he vivido, lo pueda compartir para que otras personas también puedan sacar adelante a sus hijos. Yo digo que nada es por casualidad, todo tiene un propósito. Y si tu propósito fue que yo pasase por esto, para poder transmitirle a la gente, poder transmitirle a tantas personas que necesitan ayuda, que necesitan una mano, necesitan un consejo, el pequeño granito que yo puedo dar, dame sabiduría
para poderlo transmitir y comunicar. Te pido por cada persona que está escuchando este podcast. Te pido por cada niño que está allá a la deriva, por cada niño o mujer o hombre que está pasando por violencia, por situaciones difíciles matrimoniales, que sanes corazones, mentes, familias, que te permitan a ti entrar en cada uno de sus hogares, porque solo tú eres nuestra salvación, Padre. Solo tú y solo tú. Y viniste, mandaste a tu único hijo al mundo para podernos salvar de nuestros pecados y tener la vida eterna. Así que, Padre, te pido que mejores las finanzas de todas estas familias, que mejores la educación, la alimentación, la forma de vivir, la mente, la sanación, y que puedan ellos acercarse a ti voluntariamente y que les des esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Amén. Gracias por escuchar otro episodio. Les pediría un favor si le dan like o nos dan seguir en el podcast o nos pueden recomendar con otras personas. Esto nos ayuda a hacer más episodios, a transmitir más información y a seguir por acá dando nuestro granito de arena para todos ustedes. Que tengan feliz tarde, cuídense mucho, descansen, coman bien, pero sobre todo duerman bien. Saludos.